compartimos la palabra del Señor. Muy bien. Vamos a terminar la última parte del libro de Colosenses en el capítulo 1. Habíamos quedado en el anterior programa, el versículo 20. Capítulo 1 del 11 al 20 fue el programa anterior y ahora ya terminamos el capítulo 1 hoy, porque todos los demás capítulos ya lo habíamos leído. Compartido. Capítulo 1 de Colosenses, versos 21 al 29 dice: Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bueno, gloria al Señor. Este es el libro de Colosenses. Ya terminamos con esto todo el libro de Colosenses, porque lo hemos repasado todo. Esta es la última parte que nos quedaba pendiente. El día que hicimos el programa anterior, Pablo presentaba a Cristo como la imagen visible de Dios, la posición soberano sobre todo, cabeza de la Iglesia, el que pasó por la muerte para dejarnos a nosotros un camino abierto, libre de toda de todo el poder de la muerte. Sí, se escucha bien. Y presenta toda la persona de Cristo como el soberano, como rey, como señor, y también como aquel que ha de reconciliar todo, o sea, el que es gracias a Cristo, una nueva creación completa es la que va a existir. Todo va a ser nuevo. Bueno, y ahora habla de lo que Dios hizo con nosotros, cómo Pablo fue una de las personas por las cuales Dios llevó el Evangelio a muchos lugares. Revela también que la predicación de la obra de Cristo era un misterio y luego se tuvo que traer a revelación, o sea, mostrarse, decirlo, que le llegue al hombre. Y una vez que eso llegó, porque Cristo estuvo, bueno, de ahí en adelante queda la tarea de amonestar a los hombres, es decir, llamarles a la reflexión sobre este Evangelio, enseñarles sobre este Evangelio, el Señor Jesús, con sabiduría, dice, y el fin por el cual hay que hacer esto es para que los hombres puedan llegar a ser presentados perfectos en Cristo. Gloria a Dios. Y todo esto es por el poder de Dios, más o menos lo que dice en esta parte. Dice el versículo 21: y a vosotros, esto le dice Pablo a los que han creído, a todos los que hemos creído, nos ocurrió esto,
¿sí? Nadie está en el camino del Señor Jesucristo sin que esto le haya pasado, sin que haya pasado lo que era antes, sin que le haya pasado lo que es ahora, y sin que pase lo que va a seguir pasando. Todos los hijos del Señor tenemos que pasar exactamente por lo mismo. Porque justamente vamos a ir al mismo lugar, vamos a estar con el mismo Señor, vamos a pasar por la misma experiencia para estar con el Señor. Por los mismos hechos, los mismos sucesos. ¿Sí? Es como si alguien quiere ser capitán para manejar naves. Bueno, todos los que quieren ser capitán para manejar naves en el océano van a pasar por la misma instrucción, la misma capacitación. En este caso no se trata de un oficio, sino de la salvación que el Señor nos regaló. Y el fin de nuestra fe dice que es la salvación de nuestra alma. Cuando nuestra alma esté por completo en la salvación, porque ahora está en parte en la salvación, pero cuando llegue el día de la resurrección, que leyó Aiden de Tesalonicense, ahí estará por completo el alma, con cuerpo, en la salvación. Y así estaremos para siempre con el Señor, dice. Entonces la salvación llegará a su culminación. Es como un edificio que se tiene que edificar. ¿Vio? ¿Cuánto tiene el edificio? Y el plano dice, tiene 197 pisos. Bueno, vamos por el 140, todavía falta. Cuando lleguemos a terminar el piso 197, quiere decir que ya se culminó. Está completa. Bueno, la salvación es así. Una parte es aquí, andaremos por el piso 90, qué sé yo. Y hasta que lleguemos al 197, allá con el Señor. Porque si no sería mentira. Si la salvación no se recibe en parte acá, y luego se completa allí con el Señor, entonces la salvación sería una mentira. Pero resulta que no es una mentira, es una verdad, es una realidad. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Todos los que somos cristianos, hijos del Señor, éramos extraños, no conocíamos a Dios. Dios nos era extraño para nosotros, era un ser indefinido, no sabíamos si era o no era. Y si Dios era, tampoco sabíamos cómo era. Era algo extraño. No se sabía, como cualquier cosa extraña, ¿no? Que uno no conoce. ¿Por qué es extraño algo? Porque uno no lo conoce. No tiene manera de conocerlo. Por eso es algo extraño. Una cosa extraña, no sé, un animal extraño, una planta extraña. Yo creo que si usted se mete en la selva no va a conocer todas las plantas que hay. ¿Por qué? Y porque algunas son extrañas para usted. Pero si va a un botánico especializado, le va a decir, esta se llama así, esta se llama así, esta se llama así, se las conoce a todas. Porque las conoce, porque está preparado. Bueno, para nosotros, Dios era extraño. Y además éramos enemigos. Es decir, que todo lo que hacíamos era una enemistad con Dios. Mentíamos y por lo tanto nos enemistábamos con Dios, no solo con la persona a la que le mentíamos. Robábamos y nos enemistábamos con Dios. Éramos fornicarios y nos enemistábamos con Dios. Éramos adúlteros y nos enemistábamos con Dios. Éramos vengativos y nos enemistábamos con Dios. Éramos codiciosos y nos enemistábamos con Dios. No honrábamos a nuestros padres y nos enemistábamos con Dios. Adorábamos imágenes y nos enemistábamos con Dios. Creíamos en el horóscopo y nos enemistábamos con Dios. Creíamos en el juego de azar y jugábamos para ganar dinero sin trabajar y nos enemistábamos con Dios. Odiábamos a las personas y nos enemistábamos con Dios. Hacíamos acepción de personas. ¿Cuándo va a parar, Claudio? Bueno, para que se entienda. Todos éramos así. Todos. Inclusive los que no están en Cristo ahora siguen siendo así. Pero así llegamos, ¿no? Para que ninguno diga, no, yo la verdad que llegué al Señor si yo era buenito.
yo era buenito. Yo llegué al Señor, no porque era pecador, no. Llegué porque no sé por qué llegué. Algunos se piensan que eran muy buenitos cuando llegaron al camino, que eran santitos. No, creo que 2 pecados me tuvo que perdonar el Señor. ¡Hipócrita! No sea mentiroso. La Biblia dice que éramos así, y así éramos. Y encima dicen vuestra mente, como para que no quede nada escondido. Quizás no lo hizo con la mano, con los pies, con los ojos, pero lo hizo con la mente. Y obviamente en algún momento lo habrá hecho con las manos, con los pies, con los ojos. Lo que era enemistad contra Dios. Haciendo malas obras. Claro que las hicimos toda la vida. Hasta que llegó el Señor, gracias a Dios. Y Él preparó buenas obras, y cambió todo el Señor. Nos sacó de un camino, nos puso en otro. Nos sacó de un reino, nos puso en otro. Nos sacó de las malas obras y nos puso para hacer buenas obras. Quien diga que no era así cuando llegó al camino del Señor está mintiendo, y eso significa que todavía no llegó al camino del Señor. Porque por esa causa que dice ese versículo, es que Dios nos dijo que teníamos que arrepentirnos y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, porque Él con su sangre nos podía limpiar y salvar. Haciendo malas obras, y a vosotros, dice, que éramos un desastre para resumirlo, ahora os ha reconciliado. Así que, como en otro lugar de la Biblia dice, ¿tomó Dios en cuenta que nosotros a Dios lo teníamos como un extraño? Como un... No, las personas que son extrañas para usted no las va a buscar para traer. No le dice, vení, no tenés donde dormir la siesta, vení, dormí acá en casa. No le dice, no. Le dice a un extraño, toma la llave del auto, andá, está lleno el tanque, volvé cuando quieras. No le dice. No, al menos tiene que conocerlo primero. Bueno, nosotros a Dios lo teníamos como extraño, por lo tanto no nos iba a interesar. Y éramos enemigos en todo lo que hacíamos. Y hacíamos malas obras entre medio de los hombres y mujeres. Y así, estando así, Dios no tomó en cuenta nada de eso. La Biblia dice que no nos tomó en cuenta nuestros pecados. Por eso dice, éramos así y Dios nos reconcilió y dijo, venga para acá, caballero, dama, venga para acá. No le voy a tomar en cuenta sus pecados. Simplemente pida perdón, arrepiéntase. Porque si los tiene que tomar en cuenta, los tenemos que pagar. ¿Entiende? Es como alguien que no toma en cuenta una deuda. Como cuando alguien te perdona una deuda. Si es que te la perdona. Entonces no la toma en cuenta. Le dice, venga, no hay problema. Y la deuda, no, ¿qué deuda? Se terminó, hablemos de otra cosa. Dios hizo eso. No nos tomó en cuenta los pecados. Porque si tomaba en cuenta los pecados, cuando nos reconcilió con Él, teníamos que pagar por los pecados. No con dinero. Teníamos que pagar con castigo, con condena. En realidad tenemos que pagar muriendo. Pues la única manera de que se termine el pecado es muriendo. Nosotros. Pero Dios no hizo eso. No. Dios no lo tomó en cuenta y nos reconcilió. Porque justamente no podíamos pagar por todo lo malo que habíamos hecho. Así que todo hijo de Dios que está escuchando y compartiendo la radio, Aide, mi persona, todo el que dice soy hijo de Dios, sí, no se olvide nunca de cómo Dios lo llamó, ¿no? Porque si no se acuerda cómo lo llamó, después se cree que es superior a los demás. Y eso lo va a llenar de orgullo y al infierno se va a ir. Por eso Dios nos manda a bautizar, ¿vio? ¿Qué somos ahí abajo del agua? Nada. Abajo, el bautismo es sumergir a la persona por completo en el agua. Antes de eso tiene que declarar que es pecador, que se arrepiente y que acepta a Cristo, que cree
en la palabra del Señor, que cree en Jesucristo que resucitó, y pues por eso se está bautizando. Pero sumergir a una persona en el agua por completo, dice la Escritura, que asemeja la sepultura de una persona, o sea, la muerte. Entonces uno ahí se da cuenta que no es nada. Verso 22. ¿Dónde nos reconcilió? ¿Cómo nos reconcilió? En su cuerpo de carne, o sea, Cristo. Por medio del cuerpo de Cristo, que pagó todo lo que malo que hicimos, Dios nos reconcilió. Por medio de la muerte, o sea, no el cuerpo solo, sino el cuerpo padeciendo la muerte, muriendo. Es decir, que Cristo muriendo estaba reconciliando. ¿Qué le parece? ¿Lo habrá pensado alguna vez? Cristo muriendo estaba reconciliando. Uno tiene el concepto de la muerte como la muerte, que la muerte no hace nada. Cuando algo se muere no pasa nada, pensamos nosotros. Pero resulta que el que estaba muriendo no era un hombre, ni una mujer. Era el Hijo de Dios. Pero la muerte de Cristo nos estaba reconciliando. Fíjese el poder que hay. Porque como no tenía pecado, como era santo, como era el Hijo de Dios, como era la verdad, como era el camino, como era la vida, como era la luz, el que estaba muriendo, aún en una situación así, produjo, hizo posible la reconciliación. Cuando nosotros padecemos o vemos una muerte, siempre el pensamiento es que se perdió todo. En cierta manera es verdad, porque nosotros somos simplemente hombres y mujeres pecadores. Pero Dios nos está hablando, nos está diciendo que la muerte de su Hijo no es igual que la muerte nuestra. Porque cuando Él murió, hubo tanto poder que reconcilió a los hombres con Dios. ¿Qué le parece? Nosotros todos lo pensamos hacer viviendo, ¿no? Si queremos una familia, bueno, mientras estamos vivos. Si queremos hacer una casa para nosotros, mientras estamos vivos. Si queremos comprar un auto, mientras estamos vivos. Si queremos trabajar y comprar cosas, mientras estamos vivos. Si queremos fundar una empresa, un comercio, mientras estamos vivos. Si quiere viajar, mientras está vivo. Todo lo quiere hacer mientras está vivo. Pero Dios lo hizo aún muriendo. Aún muriendo lo hizo. En su cuerpo, por medio de la muerte, o sea, Dios llevó al cuerpo de su Hijo Jesús para reconciliarnos a la muerte. Y entonces en la muerte generó la reconciliación. ¿Lo hubiera hecho si seguía vivo? No. Porque si seguía vivo no cargaba los pecados y no pagaba por los pecados. Porque el pecado merecía como castigo la muerte. Entonces, cargó el pecado de todos nosotros, fue a la muerte, lo cargó en su cuerpo, murió, su cuerpo padeció la muerte, y entonces sí pudo generar la reconciliación. Gloria a Dios. ¿Para qué lo hizo? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ese es el fin de cómo va a llegar nuestra vida a la presencia de Dios aquel día para estar siempre con el Señor. Santo, que significa sin pecado, sin maldad. Sin mancha, que significa puro. ¿Sí? Con el Evangelio vamos a llegar. No con las ideas humanas. E irreprensibles, quiere decir que no se nos puede encontrar una equivocación delante del Señor. Así nos va a presentar. Y el verso 23 habla de una
algo que tiene que ocurrir en nosotros para estar exactamente seguros de que esto va a pasar. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, es decir, es para cualquiera que dice yo soy cristiano, no, es para el que está en verdad fundado, es decir, está parado sobre Cristo. La Biblia dice que Cristo es el fundamento. Y firmes en la fe. O sea, cuando la persona permanece en Jesucristo y firme en la fe, es decir, no tratando de agradar a Dios por su propia fuerza, sino viviendo por la fe, creyéndole a Dios, aceptándolo como Dios dice que Él es y lo que Él dice, y no cambiando nada. Así hay que permanecer sobre Cristo y firmes en la fe que nos dio Cristo, usando la fe para todo, para el día de mañana. Jesús dice, el día de mañana traerá su propio afán, basta cada día su propio mal. ¿Y qué hago yo el día de mañana? Tengo que seguir usando la fe. ¿Qué quiere que use? ¿El afán? ¿Qué quiere que use? ¿El mal que va a tener el día de mañana? No, eso era antes. El día de mañana yo lo tengo que vivir o tengo que caminar siempre con lo que tiene que ver con la fe en el Señor. Sea lo que sea, que pase. ¿Eh? ¿Será un día complicado mañana? Es que yo no lo sé. Pero si es complicado, bueno, ya estamos en la fe, ya conocemos la fe. Alguna parte de la escritura que genera fe en nosotros es la que Dios me va a hacer recordar. Y me va a hacer usar o poner por obra. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Porque si quiere vivir en el camino de Cristo, haciendo todas las cosas que hace la gente del mundo, no hay ninguna seguridad de que usted esté reconciliado con Dios. Y de que sea presentado delante de Dios un día santo, sin mancha e irreprensible. Por eso dice, si en verdad permanecéis fundados, si no permanecemos, fundados en Cristo y firmes en la fe que nos dio el Señor, sino que usamos métodos humanos, ¿no? Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, entonces, eso de que el Señor nos va a llevar santos, sin mancha, irreprensibles, no va a pasar. Es para los que permanecen. El Señor Jesús lo dijo, tienen que perseverar hasta el fin. ¿Por qué hay que perseverar hasta el fin? Porque el Evangelio no es una varita mágica, ¿vio? Como se creen algunos. Te tocaron con la varita mágica y ya está. Te convertiste en conejo. Era un sombrero y se convirtió en un conejo. No, no es eso el Evangelio. El Evangelio es vida y vida en abundancia. Es una cosa real que ocurre todo el tiempo. El camino del Evangelio. Por eso lo hace condicional el apóstol Pablo cuando lo habla. Permanezcan fundados en el Señor. Estén firmes en la fe. Manténganse siempre sin moverse de la esperanza que tiene el camino de Cristo, el Evangelio, que escucharon. Es algo de todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, todo el tiempo, hasta cuando está dormido. Ya cuando está enfermo, cuando está sano, cuando está pobre, cuando está rico, cuando está triste, cuando está alegre, cuando está solo, cuando está en compañía, cuando es traicionado, cuando es abandonado, cuando es golpeado, cuando es acompañado, todo el tiempo. Pase lo que pase. Si no, el Evangelio sería una varita mágica. No es una varita mágica. Es poder de Dios para salvación, dice la Biblia. A todo aquel que cree. Como es poder y es un poder que no se consume, es como el sol. ¿Usted se cree que el sol se apaga ahora cuando es de noche? No, está brillando. Lo que pasa es que nosotros estamos del otro lado. No se apaga el sol, sigue brillando. Nosotros nos dimos la vuelta.
Bueno, el poder del Evangelio es permanente, es eterno. Sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. A Pablo lo puso el Señor a predicar el Evangelio para que reciban la esperanza de la salvación en Cristo a través del Evangelio, se queden en Cristo y sigan siempre firmes en la fe cada día de su vida. Y así el Señor dice que haciendo Él esto, nosotros vamos a estar un día santos, sin manchas, irreprensibles delante de Él. Verso 24 dice: ahora me gozo, es una condición que tiene que estar, no es una condición que nosotros vamos a llevar adelante, es una condición que tiene que estar en nuestra vida, si realmente nos hemos arrepentido, ¿sí? Y tenemos que, porque Dios nos puso sobre Cristo, no nosotros, Él nos puso ahí, y yo tengo que permanecer ahí. Esa es una condición que la inició Dios y yo tengo que quedarme en esa condición. Y la fe también me la dio Dios y yo tengo que quedarme en la fe y crecer en la fe. Verso 24: ahora me gozo en lo que padezco. Él, como predicador del Evangelio, tenía que pagar un costo. O sea, llevar el Evangelio no es gratis. No estoy hablando en el sentido del dinero. No, se sufre, se padece, es complicado, es sacrificado, es a veces incómodo, es hasta perjudicial a veces por las cosas que pasan por llevar el Evangelio. No el Evangelio perjudicial, sino hacer la tarea de llevar el Evangelio. A veces perjudica, a veces se pierde, a veces se sufre, a veces se enferma, a veces hay que pasar privaciones y necesidades, y privaciones que nunca más se recuperan. Porque privarse de algo una semana para después tenerlo durante todo el año no tiene ninguna gracia, la verdad que eso no es privarse. Hay que padecer privaciones de cosas que nunca más le va a poner un dedo a eso. A veces sí, a veces no, pero a veces hay que privarse de un montón de cosas y nunca va a poder volver a acceder a esas cosas de las cuales se privó. Por llevar el Evangelio, no por ser un evangélico que ocupa una silla, no, por llevar el Evangelio. Ahora me gozo en lo que padezco, o sea, sufría pero se gozaba. ¿Por qué sufre y se goza? Porque el sufrimiento es por causa de seguir llevando el Evangelio. No está sufriendo porque le quitaron algo y lo tiene que recuperar. No. Está sufriendo, está padeciendo porque está llevando el Evangelio. O sea, hay algo que Dios empezó en la vida de Pablo, por ejemplo, o cualquiera que lleva el Evangelio, y él lo seguía haciendo. Y como en algunos momentos provocaba tribulación, él no tenía ningún problema. Pero el gozo es por lo que se hace, no por soportar lo que se sufre. Soportar lo que se sufre nunca puede generar gozo. Es dolor. Pero sí puede generar gozo el fin por el cual se padece. O sea, hay una causa por la cual se sufre. Esa es la que genera gozo. Llevar el Evangelio. Anunciar el Evangelio. Enseñar el Evangelio. Compartir el Evangelio. Presentar el Evangelio. Mostrar el Evangelio. Vivir el Evangelio. Eso es lo que genera gozo a pesar del sufrimiento. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él era ministro y tenía que enseñar a los hermanos el camino del Señor. Y eso provocaba momentos de aflicción. O sea, no era fácil hacerlo. No es fácil tampoco hacerlo hoy en día. Genera aflicción. Pero él dice, bueno, en mi cuerpo se aflige,
por las limitaciones, por las privaciones, por el sufrimiento, por la prueba, por todo lo que tuviera que enfrentar, para que aquellos que tenían que escuchar el Evangelio lo escucharan, lo recibieran, crecieran, permanecieran en la fe, no se apartaran de Cristo. Porque Cristo, Pablo dice, Cristo también fue afligido. Ahora, Cristo fue afligido en todo. Nosotros somos afligido en parte, no en todo. Jesús fue afligido en todo, porque la Biblia dice que fue probado en todo. Jesús. Por lo tanto, en todo fue afligido el Señor. En todo dolor, en todo lo que genere aflicción y dolor, el Señor lo tuvo que experimentar. Cristo. Nosotros solamente en parte. Por eso Él sabía que faltaba todavía algo. Comparándose con Cristo, que fue afligido en todo, Él dice, bueno, yo también en parte soy afligido y sigo adelante. O sea, alguna cosa me faltará todavía en la cual tendré que ser afligido en mi cuerpo por el fin de llevar el Evangelio. Por eso muchos no quieren llevar el Evangelio, llevan una fantasía que no tiene nada que ver con el Evangelio, porque llevar el Evangelio sí o sí demanda que la persona tenga que pasar por situaciones que le van a ser exigentes para su vida. Y esa exigencia va a llevar a situaciones de aflicción. Por eso no quieren llevar el verdadero Evangelio, sino que llevan una fábula, un cuento, saltan, bailan, parecen loros que están de fiesta. Bueno, verso 25, de la cual, se refiere a la iglesia, a los creyentes, de la cual fui hecho ministro, predicador para la iglesia, a los creyentes, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Dios había preparado al apóstol Pablo para que sea el predicador a muchos, en este caso no judíos, y Dios le preparó, le iba preparando todo. Dios le administró su vida, administró su tiempo, administró su persona, lo preparó, lo instruyó, lo capacitó, le reveló el Evangelio de una manera completa, clara, certera, poderosa. Y entonces él fue y hizo el trabajo y lo seguía haciendo. Fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, a los que les escribió la carta a los colosenses y a otros, para que anuncie, es decir, para que hable y dé el aviso, la noticia del Evangelio, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Sí? Anunciar la palabra de Dios debe ser de manera cumplidamente, es decir, cumpliendo la palabra de Dios y al mismo tiempo anunciando la palabra de Dios. Y de la manera en que me ha sido encomendada. Yo no puedo predicar la palabra de Dios de cualquier manera, sino de la manera que se me manda a predicar la palabra de Dios. Cumplidamente, es decir, de la forma en que se nos ha mandado a predicar el Evangelio. Con humildad como la del Señor, con mansedumbre como la del Señor, con verdad como la verdad de Cristo, con paciencia, con fe. No se puede predicar la palabra de Dios si no se la predica con fe. El Señor siempre llamó a sus oyentes, tengan fe. ¿Qué les pasa que no tienen fe? ¿Acaso no escuchan lo que les digo, lo que les hablo de Dios, del Padre? ¿No ven las cosas? Ustedes tienen que tener fe, crecer en la fe, usen la fe. Úsenla. No se puede predicar el Evangelio de cualquier manera. Cumplidamente quiere decir, cumpliendo lo que manda el Evangelio y en la forma que el Evangelio manda a ser predicado.
Porque si no sale cualquier payaso y empieza a predicar el evangelio y lo único que hace es gritar gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive y gloria a Dios, aleluya, y nada más. Después le saca plata a la gente y gloria a Dios, aleluya. No, gloria a Dios, aleluya, no. Así no. Así sin cumplir lo que dice la palabra, sin observar lo que dice la Escritura, sin aprender, sin tener cuidado de lo que la palabra del Señor nos manda, de lo que manda el Señor, no, así no. Bueno, por lo menos esto es lo que dice el versículo. Pablo dice, a mí Dios me puso como ministro para llevarle la palabra de Dios, para que escuchen el evangelio, para que crean y para que lo haga y lo anuncie cumplidamente de esa manera. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio, ahora dice que dentro de la palabra de Dios está el misterio que había sido, es decir, con responsabilidad, ¿no? El versículo anterior. Y cumpliendo lo que el Señor dice de cómo se predica su palabra. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio, ¿qué misterio? El misterio del Evangelio de Cristo. El misterio de la salvación, el misterio del perdón de los pecados, el misterio de la resurrección de entre los muertos, el misterio de la vida eterna. Todo eso que enseña el Evangelio antes no había sido traído a la luz desde siglos y edades. O sea, mucho tiempo estuvo sin ser anunciado. Usted sabe que los dinosaurios, por ejemplo, estuvieron antes que nosotros acá. ¿Sí? Algunos poquitos habían quedado nomás para cuando aparecimos nosotros los seres humanos en la Tierra. Pero los dinosaurios vivieron mucho tiempo antes que nosotros. Eso fue una edad anterior. ¿Edad por qué? Porque no estaban los mismos seres que ahora. Por eso se le llama otra edad. Se le puede llamar otro siglo, sí, pero nosotros no estábamos, así que no nos incumbe como porque nadie contaba el tiempo, por eso si no estamos nosotros, ¿quién cuenta el tiempo? Los dinosaurios no lo van a contar. Y antes de los dinosaurios había otras edades, cuando no podía haber dinosaurios porque la Tierra estaba toda desordenada, vacía, un desastre, bueno. O antes estaban los dinosaurios y después se desordenó y después vinimos nosotros. Bueno, eso es un detalle menor. Entonces, el Evangelio es eterno, pero no siempre se dio a conocer. O sea, desde siempre estuvo. Porque el Evangelio es Cristo, en definitiva. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a los que han creído. A quienes Dios quiso, o sea, ahora ya se reveló el Evangelio. Si no me venga a preguntar del hombre que vivía en las cavernas, porque ahora ya se reveló. Es como aquel que levanta la ventana y dice, es de día. ¿Por qué no puede ser de noche? La verdad que las preguntas tienen que ser inteligentes. El Evangelio ya se reveló. Cuando Cristo vino, ya se reveló su Evangelio. Y me vienen a preguntar del hombre que vivía en las cavernas. Las preguntas tienen que ser inteligentes. ¿Sí? Se pueden hacer preguntas, pero con inteligencia. No puede ser que yo abra la ventana, vea el sol y diga, ¿por qué no puede ser de noche? Y no puede ser de noche porque es de día, hombre. Haga otra pregunta, mejor diga, ¿cuánto falta para que sea de noche? Es una pregunta más inteligente. ¿O no? Bueno, ya se reveló el Evangelio, por lo tanto lo que queda es lo que hay desde el momento que se reveló el Evangelio en adelante. Ahí hay que poner más las fuerzas. Es lo mismo que si usted terminó de hacer una casa y resulta que quiere seguir excavando para hacer los cimientos. Por favor, ya está terminada la casa. Ahora tiene que ocuparse de mantenerla, no de escarbar otra vez los cimientos.
¿Qué quiere hacer? Así son los hombres de necios. ¿No? Y los que vivieron hace 8.000 años, 10.000 años, pobrecitos. Pero escúcheme, el Evangelio ya fue revelado, de ahora en adelante. Ya fue traído. No hay que ser necio. Hay que ser sabio. Sabio. ¿Quién lo voy a ir a buscar a Job antes de que le pasara todo eso para decirle: Job, prepárate porque te va a venir un desastre? No, hombre, ya pasó. Ya pasó. Son testigos, son cosas testigos. Para nosotros, dice la Biblia. Para aprender. No para resolver. Yo no le puedo resolver la vida a Job, ni a Jonás. Cuando mucho si a alguien le está pasando algo similar, bueno, vamos a ver la historia de Job y la de Jonás para tener testimonio, para tener ejemplo del poder de Dios, de la persona de Dios. Pero yo a Jonás no le voy a arreglar la vida, ya está con el Señor. Bueno, entonces, ya fue revelado el misterio que había estado oculto, antes estuvo oculto, ahora no, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahora tenemos que aprovechar, por eso se llama el tiempo de la gracia del Señor. Nos ha dado todo, entonces aprovechemos. Es una bendición, es una bienaventuranza que se ha sido manifestado el Evangelio ahora, después de Cristo, a todos los que han creído, cuando antes estaba escondido. ¿No? Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Dios manifestó el Evangelio en este tiempo desde Cristo en adelante, porque a los que han creído Dios les quiso dar a conocer la riqueza de la gloria, o sea, darles a conocer, a entender la gloria de Dios, la gloria de su reino, la gloria de Cristo, la gloria de la persona de Cristo. Cualquier otra cosa que no esté en la Biblia, que nosotros quizás nos interese saber, es perder el tiempo. Porque si Dios no lo puso en la Biblia, ¿para qué averiguarlo? Averigüemos sobre lo que ya está en la Biblia. Usted puede leer todo el Antiguo Testamento y averigüe sobre lo que está escrito ahí. Y que Dios me lo quiso dejar para que yo lo conozca. No sobre lo que Dios no escribió. Porque así salieron estos falsos profetas y falsos apóstoles sin vergüenza que hay hoy para decir que hay cosas que Dios no escribió y que a ellos se las reveló. No seas sinvergüenza. Dios escribió todo lo que quería que yo sepa. Todo lo escribió. No hay nada que Dios no haya escrito que yo necesite saber. Todo lo que necesito saber, Dios lo escribió en su palabra. Estos apóstoles que hay hoy son mentirosos. No predican el Evangelio, son falsos. Y se aprovechan de la gente, viviendo a cuerpo de rey, a costilla del esfuerzo y el trabajo de la gente que va ahí engañada. Y los profetas que los acompañan también son unos sinvergüenzas, mentirosos, que no predican el Evangelio y que viven a costa del trabajo y el sacrificio de la gente que los escucha engañados. Verso 28. Me faltaba una parte. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, los no judíos. ¿Cuál es la riqueza de la gloria? Escuche. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria, ¿sabe lo que es? Es Cristo. ¿Cuál es la esperanza de gloria? O sea, una esperanza que tiene que ver con no solo todo lo que el Señor promete y lo cumple, sino con todo lo que es la obra que Jesús hizo para rescatar al pecador. La esperanza de gloria, la esperanza de algo que no puede ser terrenal porque no se consigue
con la fuerza ni la sabiduría terrenal, es Jesucristo en nosotros. Esa es la esperanza. Nuestra esperanza es Cristo, directamente. Así lo entiende más fácil. Nuestra esperanza es Cristo. Y en parte ya lo tenemos. Porque en parte ya tenemos comunión con Él. Porque en parte le servimos. Porque en parte lo honramos. Porque en parte le alabamos. Porque en parte le agradecemos. Porque en parte somos sus hijos. Porque en parte nos ha perdonado. Porque en parte recibimos el amor de Dios. En parte me refiero acá, estando vivo todavía en la tierra. Nuestra esperanza de gloria es Jesucristo el Señor. Jesucristo en nosotros. Esa es la esperanza de... Un día va a ser manifestado, va a ser visto. Pero necesitamos tener un cuerpo de gloria que participe de esa situación, porque acá estamos participando de un cuerpo de tierra, terrenal, pero para participar de gloria necesitamos un cuerpo de gloria, así como los peces necesitan un cuerpo de agua, ¿no? Y las aves un cuerpo de aire, y los animales de la tierra un cuerpo para andar en la tierra. Bueno, así nosotros necesitamos un cuerpo de gloria para estar en la gloria. Y un día se va a ver Cristo en nosotros. Ahora lo tenemos. Esa es nuestra esperanza. Una esperanza de la cual tenemos evidencia, testimonio, hechos reales, verificables para los creyentes. Para el incrédulo no. Verso 28. ¿A quién anunciamos? Es decir, a Cristo. Anunciamos a Cristo, que es la esperanza, a Cristo en la gente que se arrepiente, en la esperanza de gloria, y a Él anunciamos, porque sin anunciar a Cristo no hay esperanza. La gente que no escucha o no quiere escuchar de Cristo, vive sin esperanza. Y se muere sin esperanza. Y va a resucitar sin esperanza para ser condenado sin esperanza. En el infierno sin esperanza. ¿A quién anunciamos? Se refiere a Cristo, amonestando a todo hombre, es decir, diciéndole que está equivocado, porque amonestar es, te equivocás, estás errado, no, estás en lo incierto y en lo correcto, ¿sí? Se anuncia a Cristo porque la gente no lo tiene, no lo conoce, o lo rechaza. Entonces hay que hacerle entender, mientras se lo anuncia, que si no tiene a Cristo, está equivocado. Está errado, está desviado, está perdido. Es avisar de un problema, de un error a una persona. Eso es amonestar. Te equivocás. No, pero yo creo en San Expedito. Te equivocás. No, pero yo no creo en nada. Te equivocás. No, pero yo tengo mi propio Dios. Te equivocás. No, pero yo creo en la casualidad. Te equivocás. No, pero yo creo en el destino. Te equivocás. No, pero yo creo que no pasa nada después que nos morimos todos. No, te equivocás. Eso es amonestar. Estás equivocado. Y todos vamos al cielo, te equivocás. Y si me porto bien no pasa nada, te equivocás. Estás errado. Entonces se anuncia a Cristo para que se den cuenta que están equivocados. Y enseñando a todo hombre, una vez que cree, así lo mandó el Señor, enseñen. Una vez que la persona se da cuenta que está equivocada y que necesita ser salvo, por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por él y por todos, y resucitó de entre los muertos, y es Dios y Señor. Bueno, una vez que se da cuenta, que lo reconoce, que Dios por su gracia lo guía a arrepentirse y le da la fe, hay que enseñarle. Enseñando a todo hombre en toda sabiduría. En el camino del Señor hay que usar sabiduría, no se puede usar la carne.
Hay que pedirle a Dios sabiduría y enseñar su evangelio a todo aquel que cree. Lo mandó el Señor en Mateo 28. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y de esa manera, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso es lo que tiene que ir ocurriendo en nosotros los que ya hemos creído. Ir hacia la perfección, ir siendo perfeccionado. Para eso nos enseñan, para ir perfeccionándonos, para que Cristo nos vaya perfeccionando. Pasan dos cosas cuando se le enseña el Evangelio a un creyente. El que realmente ama al Señor, guarda la palabra y el Señor lo va perfeccionando. Pero hay otro que se le enseña la palabra y no le importa nada al Señor. Y usted le pregunta, ¿entendió? Sí. ¿Entendió? Sí. ¿Entendió? Sí. En todo dice que sí. Pero no, es mentira, no entendió nada. Y no le importa entender. Bueno, ese nunca es perfeccionado. Sigue siendo igual que siempre. Sigue siendo igual que siempre. Es falso, te miente en la cara. Y cuando miente dice que dice la verdad. Es interesado, hace asesión de persona. Es vengativo, no perdona, no se arrepiente. No es responsable, no es cumplidor. Dice sí y hace no, dice no y hace sí. No se esfuerza. No es buen administrador lo que el Señor le da. Es vengativo, miedoso. Pero aprendió lo que es. Sí, te dice que sí. No, mentira. Hay que enseñar a los que creen, pero no todos los que creen ni se le enseña, resulta que son perfeccionados. ¿Por qué no les interesa? Pero a usted le tiene que interesar, a mí me tiene que interesar, porque Dios me tiene que perfeccionar. ¿Para qué quiero seguir siendo como era antes? Eso no es perfeccionar, eso es corromper. Cuando no somos perfeccionados. Y otra palabra que voy a tratar de recordarme. Pervertir. Arruinar. ¿Cómo puede ser que haya creído? ¿Cómo puede ser que ha sido enseñado, si es que ha sido enseñado correctamente, y resulta que no es perfeccionado? No podemos ser un año más adelante en el camino del Señor, igual que hace 5 años de atrás. No puede ser. ¿A quién anunciamos? A Cristo, amonestando a todo hombre, primer paso para que crea, y enseñando a todo hombre, luego que ha creído, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Tiene que pasar. Tiene que ir siendo perfeccionado todo hombre y toda mujer que es enseñado en la palabra del Señor. Si no pasa, es porque la persona no quiere. O porque realmente no está siendo enseñado con la verdad del Evangelio. Si no está siendo enseñado con la verdad del Evangelio, nadie es perfeccionado ahí. Son todos arruinados, pervertidos y degradados como personas. Porque ya lo dice el Señor, mejor no haberme conocido que después de haberme conocido volverte atrás. El que ha creído en un engaño del Evangelio se volvió para atrás. No, tiene que salir de ahí, del engaño, y seguir adelante. Cuando ve algo raro, tiene que pedir al Señor: Señor, ayúdame. Yo quiero seguirte a ti, quiero conocer tu verdad. No cualquier cosa. No, yo quiero tu verdad. Y Dios lo va a sacar del engaño. Pero si se enseña el verdadero Evangelio, la persona tiene que ir siendo perfeccionada por el poder de Cristo. Si no pasa, es porque no le importa nada. Porque al que es enseñado con la verdad del Evangelio, y sí le importa el Señor, y sí le importa el camino, y sí le importa la verdad, es perfeccionado día tras día, día tras día. Porque acá dice que para eso se anuncia el Evangelio, para que crea, para enseñarle y para que sea perfeccionado en Cristo.
Verso 29, el último. Para lo cual también trabajo, Pablo hacía esto, y todo el que lleva el Evangelio de verdad hace esto. Para lo cual también trabajo, luchando, es una lucha, obvio, porque el mundo no te va a dar esto, el mundo no te va a dar el Evangelio para enseñártelo y que seas perfeccionado. Los ministros del Señor sí. Los verdaderos pastores sí. Los verdaderos maestros del Evangelio del Señor sí. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Es decir, es una tarea que hay que hacer, pero si no es por el poder que Dios tiene y que Dios usa, que Cristo usa en nosotros para hacer esta tarea, es imposible hacerla. Pero gracias a Dios, como dice Pablo, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Gloria al Señor. Bueno, así terminamos el libro de Colosenses. Lo hemos leído todo. Por acá tengo un anotador donde me anoté para recordar. Uy, ¿qué hice? Bueno, para recordar que ya hay varios libros en estos, no sé cuándo empezamos con la idea de hacer los programas de continuo, en el sentido de no dejar el libro hasta terminarlo. Bueno, ya compartimos Judas, todo completo, las 3 cartas de Juan, primera, segunda, tercera carta de Juan, las 2 cartas de Pedro, la carta de Santiago y ahora toda la carta de Colosenses. Bueno, hemos hablado también de muchos pasajes de la Biblia. Y en el próximo programa había dicho que queríamos leer el verdadero ayuno, que está en Isaías 58. Después, que el Señor nos ayude, seguiremos con los otros libros del Nuevo Testamento, o con cualquier parte de la Biblia, porque toda la palabra es buena. Vamos a orar, audiencia. Diga así: Padre Celestial, en este día escuché tu palabra, y yo confieso que Jesucristo es el Señor, y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te acepto como mi único Salvador y mi único Señor, y te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego, Jesús, que vivas en mi corazón, que me des tu Espíritu Santo y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por ser mi Salvador. Y en este día renuncio a Satanás y los demonios, al pecado, al mundo, a la voluntad de mi carne, a toda maldad, a la enfermedad y a la muerte, porque dice la Escritura que Jesús venció todas las cosas. Amén y amén. Padre Santo, te damos gracias por este día que nos has dado, este tiempo de poder anunciar tu palabra. Ayúdanos, Señor, y danos fortaleza y sabiduría y entendimiento todo el tiempo para seguir haciendo la obra que has puesto delante de nosotros, para que, como dice allí, todo hombre pueda ser amonestado para creer en Cristo, enseñado, y para que andando en el camino del Señor sea perfeccionado hasta el día en que se presente delante de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén. Y amén. Recuerde, audiencia, los teléfonos 51 42 06 74, 51 32 51 80, 60 23 61 67 y 485-6696, teléfono de línea, 486-2864. Al teléfono de línea, póngale antes el 0220 si llama fuera de Merlo. Deje mensaje, WhatsApp, audio, nosotros escuchamos todos los mensajes. Gracias por comunicarse a toda la audiencia. La página de internet es radiolabuenasemilla.com, radiolabuenasemilla.com. Allí puede escuchar la radio por internet. Todo el audio sin ningún problema. Recuerde que estamos congregados domingo y miércoles a las 18 horas en la calle Santa Fe 2540, entre Solané y La Prida, el barrio Merlo Norte, a 8 cuadras de la barrera que está en la estación de Merlo, donde está el andén de Merlo. Esa barrera es la barrera de la calle Solanet. Derecho por Solanet, 8 cuadras. Todas las esquinas tienen los nombres de las calles. Cuando encuentre Santa Fe, doble a la izquierda, calle de asfalto, la cuarta casa desde la esquina es Santa Fe 2540. Hay un pino muy alto al lado del Pilar de la Luz y un portabicicleta que dice Buenas Nuevas.
con la dirección Santa Fe 2540 y un portón color chapa galvanizada. Ese es el lugar donde estamos reunidos el domingo y el miércoles a las 18 horas, 6 de la tarde. Le esperamos, audiencia. Venga, congréguese, alabe y aprenda del Señor Jesús. Dios le bendiga. Confíe en Cristo. Dame todo lo que tú quieras. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por